Ok, bien, vamos a hablar hoy de generación de números pseudo aleatorios. Entonces, nada, esta presentación recién la estuve realizando el día de ayer. Ahí está, domingo 4 de julio. Bueno, adelante con esto. Bien, entonces, ¿por qué utilizamos generadores de números aleatorios? Vamos a hacer simulación de eventos discretos. Entonces, en la simulación de eventos discretos, uno que está buscando representar cada cuánto llega una persona a un sistema de servicio, debe formar cola, qué sé yo, cosas que no ocurren en Venezuela, la cola de la gasolina. Por ejemplo, cada cuánto llega un carro para ver si le llegan a poner gasolina. Bueno, cada cuánto llega una persona para comprar pan, cada cuánto llega una persona para que lo atiendan. Entonces, esos tiempos se buscan representar aleatoriamente en el sistema. Entonces, lo que se hace es en dos fases. Uno, todo arranca por generar una secuencia de números aleatorios que tengan una distribución uniforme entre 0 y 1. Eso lo vamos a ver, esa razón más adelante en la próxima, en el próximo contenido, ya que todas las distribuciones de probabilidad, cuando uno hace la acumulada, la distribución acumulada de cualquier distribución de probabilidad, va entre 0 y 1. Entonces, uno va a conseguir observaciones aleatorias como la inversa de esa distribución acumulada, pero eso es tema de la próxima clase. Pero como necesitamos luego necesitamos números uniformemente distribuidos entre 0 y 1 para luego obtener observaciones aleatorias de distribuciones de probabilidad particulares. Esta es la necesidad. Entonces, esta, mm, este tema, tal y como se ve, vamos a terminar diciendo que ustedes no tienen que hacer sus propios números aleatorios. La cuestión es ese tipo de cosas que uno tiene que saber porque no se tiene que confiar en que es como hacer las sumas en la calculadora y uno no saber hacer sumas. La idea es saber más o menos qué es lo que está pasando debajo de los generadores de números aleatorios para al aplicarlos tener algún criterio de por qué las cosas pueden funcionar bien o mal, aunque uno mismo no lo sabe. Entonces, todo generador de números pseudo aleatorios normalmente utilizan las siglas en inglés RNG por Random Number Generator. Son secuencias. Entonces es más apropiado llamarlo pseudo aleatorios porque cada valor de la secuencia se obtiene a partir de los anteriores. Eso es lo que dice la formulita que está allí en pantalla. Un x sub n dado se obtiene a partir de los valores de n-1, n-2, etcétera, tales valores. Entonces, si uno tuviese la fórmula y tiene los números anteriores, podría obtener el siguiente valor. El tema con los números pseudoaleatorios es que parezcan aleatorios. Esa es la clave realmente. Entonces, vamos a hacer una prueba. Aquí tenemos un tipo de generador de números aleatorios que tiene ciertas propiedades que vamos a revisar más adelante, en el que nuestra formulita en este caso es que el siguiente número de la secuencia x sub n se obtiene como el resto respecto de 16 del número anterior de la secuencia xn-1 multiplicado más 6 por 9 más 1. Entonces, eso quiere decir que si el primer número de la secuencia, por decir algo, es 5, entonces multiplicamos 5 por 9, 45, más 1 serían 46, y entonces buscamos el resto respecto de 16. Entonces, bueno, es el cálculo. 40 y el resto al dividir, hacer la división entera de 46 con 16, ¿qué resto da? Ese sería el siguiente número de la secuencia. ¿Por qué eso es así? Bueno, vamos a verlo justo más adelante, pero vamos a hacer primero un ejemplo. Recuérdense cuál es la fórmula. La fórmula es
9 por el valor anterior más 1 resto 16. Entonces, para poder ver cómo funciona, necesitas el primer número de la secuencia, x0 igual a 7. Le ponemos acá. Entonces vamos a hacerlo en Python. Fíjense, le pongo x igual a 7 y aquí me aprovecho del operador de Morse, que es este dos puntos igual. Entonces aquí está la fórmula, 9 por x más 1 resto 16 y lo hago 48 veces. El operador Morse lo que me permite en este caso es que él devuelve el valor para que quede guardado en la lista, pero a la vez lo asigna al siguiente valor para poder seguir haciendo la operación. Entonces este no es un operador simplemente de asignación. Este es un caso en que el operador de Morse se utiliza bien, es un caso de uso chévere. Y vemos la secuencia. Entonces, entre las secuencias lo que podemos ver es que, por ejemplo, tengo 0, 1, 10, 11, 4, 5 y de repente vuelve a repetirse el 0, 1, 10, fíjense, la misma secuencia, 1, 10, 11, 4. Esa es la idea, digamos, de lo que queremos. Si una persona empieza a ver los primeros números de la secuencia y solamente ve 1, 10, 11, 4, 5, podría decir, oye, parecen aleatorios esos números, ¿de dónde salen? Entonces, a ese primer número, que en este caso llamamos, que le dimos el valor de 7, el x sub 0, es lo que se conoce como la semilla de la secuencia de números aleatorios. La semilla tiene, digamos, mucha importancia en todo esto. Y lo otro es que se están formando ciclos. Fíjense que se repite 0, 1, tanto, 10, y luego después 6, 7 y vuelve a caer en el 0. Entonces, el número de valores que hay entre un 0, entre que el 0 se vuelve a repetir, ahí es la longitud del ciclo, porque precisamente esos valores que se repiten es lo que le llamamos un ciclo. Es exactamente lo mismo como cuando hacemos una división entre dos números enteros y la fracción tiene un ciclo porque, qué sé yo, es 1 entre 3 igual a 0,3333 y tengo ciclo 1. Bien, entonces, los números aleatorios se obtienen dividiendo entre un módulo, es decir, ese valor m es lo que nosotros denominamos módulo en este caso. Entonces, una cosa es la secuencia de valores que parecen aleatorios, pero como nosotros queremos números que estén distribuidos entre 0 y 1 de forma uniforme, entonces lo que se hace es dividir esos números que nos dieron. Como estoy calculando el resto respecto a 16, los valores van a dar entre 0 y 15. Entonces yo divido entre 16 y eso necesariamente me va a dar números que van entre 0 a algo menor que entre 0, si divido entre 16 números que van entre 0 y 15, me van a dar todos los números menores que 1. Si el resto yo lo calculo respecto a un número muy, muy, muy grande, o sea, qué sé yo, que normalmente es 2 a la, no sé, 16, 2 a la 32, entonces va desde 0 hasta un número muy, muy cercano al 1, 0,999 puede ser el máximo valor. Y eso, dividiendo, fíjense que es exactamente la misma operación anterior, solamente que cada número de la secuencia se divide entre el valor del módulo. Entonces la secuencia la dividimos entre el módulo. Bien, ¿qué nos interesa en un generador de números aleatorios? Que se puedan calcular rápido, porque yo estoy haciendo simulaciones y cada operación, cada cosa que ocurre dentro de la simulación va a pedir números aleatorios, no solamente números, algunas técnicas para obtener valores de distribuciones de probabilidad requieren no calcular un solo número, sino incluso varios números para obtener una observación aleatoria que yo pueda utilizar. Entonces, a lo largo de la simulación se van a calcular montones de números aleatorios y necesito que se calculen rápido.
el ciclo debe ser largo. ¿Por qué? Porque una vez que en la simulación se vea cuando se repite el ciclo, ya deja de parecer aleatorio. Entonces, entre más largo sea el ciclo, digamos, puedo observar un comportamiento, por llamarlo así, menos predecible. Es lo que estoy buscando. Y normalmente hay generadores de números aleatorios que no es que tienen un ciclo de 16 como el que acabamos de ver, sino tienen un ciclo de millones, por decir algo. Entonces, si yo dentro de esos millones de números del ciclo tomo uno en particular, un pedazo en particular, o sea, entre los, por decir algo, entre los 100 del principio, entre los 100 del medio, entre los 100 del final, esos números entre sí tienen que estar, primero, no tiene que haber como una relación, tienen que ser independientes entre ellos, no para que no quede la impresión de que el siguiente número depende del anterior, que eso tiene que ver con la prueba de independencia, y que además, aunque sea pequeñito el segmento de números que yo tome, yo pueda hacer instrucciones de, por ejemplo, de construir un diagrama de frecuencia y ver que la distribución de esos números es bastante parecida a la uniforme. Tome la parte de la secuencia que tome. Bien, entonces, ¿cómo conseguimos esas propiedades? Entonces, número uno, lo que había mencionado, para, digamos, para verlo del ciclo, yo primero me estoy fijando en que yo quiero números que vayan en un determinado rango. Entonces, el módulo con respecto al cual yo calculo el resto es el que me va a dar de alguna manera el rango de números que yo voy a tener. Entonces yo voy a buscar un ciclo que esté dentro de ese módulo. Claro, cuando estoy trabajando con este tipo de, de generadores de números aleatorios, que yo voy a mencionar que hay de varios tipos. Entonces, y lo otro es que ese resto, el módulo, es una potencia de 2. ¿Por qué es una potencia de 2? Fíjense que en este caso yo tengo que el módulo es 16. El 16 yo lo obtengo como 2 elevado a la 4. Entonces, es una potencia de 2. ¿Por qué yo lo hago como una potencia de 2? Fíjense en las siguientes operaciones. Este operador de doble mayor que es un operador de corrimiento de bits. Entonces, si yo tengo un número cualquiera y yo le digo, le pongo el doble mayor que, y le pongo 1, lo que yo estoy agarrando es el 234 en sus dígitos binarios y los estoy moviendo todos un espacio hacia la derecha. El efecto que hace esta operación, fíjense que lo hago precisamente corriendo hacia la derecha por 1, por 2 o por 4, es exactamente lo mismo que yo hago al hacer la división entera, pero por sus respectivas potencias de 2. Es decir, correr un bit a la derecha es exactamente lo mismo que dividir entre 2 a la 1. Correr 2 bits a la derecha es como dividir 2 a la 2, entre 2 a la 2 que es 4. Mover 4 bits a la derecha es como dividir entre 2 a la 4 que es 16. Dan exactamente los mismos valores. Aquí los resultados son iguales, pero en términos computacionales es mucho más costoso hacer la división. Entonces lo que se hace es que cuando programas, lo programas es como un corrimiento de bits, no como una división de forma explícita. Y entonces a la hora de hacer el resto se obtiene es haciendo también una operación de corrimiento de bits. En este caso se agarra bueno, el resto que es el remanente, es decir, como en esta operación que yo corro 4 bits, que está aquí 2 a la 3, 4, entonces están desapareciendo los 4 primeros bits de la secuencia. Eso, fíjense, lo vamos a ver aquí adelante. 234 en números binarios esta secuencia. Entonces tengo 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y ahora no voy a entrar en detalles de qué es digamos, el valor entre valores en decimal y binario.
Pero si yo justamente este valor, el 2 a la 4 que es 16, le resto uno, fíjense que es el 15 son 4 unos. Entonces si yo hago siempre el del número anterior, el o este ampersand solo, en Python se interpreta como la operación de el AND, o sea, el operador ilógico, pero de bit a bit. Entonces él está tomando, justamente tomo el 15 porque yo sé que todos los que sean 2 a la algo menos uno todos son 1, 1, 1, 1. Entonces en este caso yo tomo 4 unos que al hacer el AND lógico con el número me va a dar los últimos 4 dígitos binarios del otro número. Entonces justamente la operación de resto va a ser mucho más rápido de calcular. Bien, el tipo de generadores que estamos utilizando son los que se llaman congruenciales lineales, que se obtienen al multiplicar el valor anterior de la secuencia por un multiplicador, se le suma un incremento, que en este caso es el b, y se calcula el resto respecto de m, que es un módulo, ya lo que aparece allí. Entonces, la lógica de esto es que si yo tengo un incremento b distinto del 0, debo tener un conjunto de propiedades para garantizar que se aproveche el máximo del ciclo. Ahí dice que los números sean coprimos, o sea que el número primo que sea un factor de m también es un factor de a a la menos 1, o sea, m y b tienen que ser coprimos. El número primo que sea un factor de m también lo es de a la menos 1 y a menos 1 es un múltiplo de 4. Entonces, si m es un múltiplo de 4. Entonces, si se recuerdan justamente la secuencia que nosotros estuvimos viendo antes, vamos a revisar por acá. La secuencia que vimos antes, precisamente estaba diseñado de esa forma. El módulo es múltiplo de 4 y el a, si yo tengo a menos 1, en este caso 9 menos 1, 8, es múltiplo de 4. El 1 con el 16 son coprimos porque el 1 es un primo ya, digamos, no tiene otro número primo, entonces se dan todas esas condiciones y por eso justamente al escoger el 9, 1 y 16, yo tengo un buen generador de números aleatorios. O sea, en este caso quiere decir que yo aprovecho, yo con el 16 puedo hacer un cálculo de resto rápido y puedo generar un ciclo completo. O sea, tengo el resto respecto de 16 y tengo un ciclo de tamaño 16, que es lo máximo que le puedo sacar a ese resto. Bien, entonces luego aquí nos metemos en un terreno un poco complicado porque construir generadores de números aleatorios dependen de meterse con teoría de números, números primos, divisores, etcétera. Entonces este no es el momento, digamos. Hay generadores de números aleatorios que buscan secuencias de Fibonacci. Hay generadores que se utilizan combinando otros generadores. Por ejemplo, si yo tengo una función que es un generador de números aleatorios con otro, yo puedo generar varios, o sea, tener varios generadores en paralelo y hacer un OR exclusivo de bits entre los distintos generadores. El OR exclusivo es precisamente para poder tomar bits de unos y otros. O puedo tener varios generadores y tener un generador adicional que me permite escoger cuál de las secuencias voy a tomar aleatoriamente de las que tengo. La finalidad de combinar generadores fundamentalmente son dos, porque si yo tengo un único generador más o menos conocido, que casi todos los sistemas de programación tienen generadores conocidos, alguien podría tener un programa que detecte de cuál generador se está utilizando con cuál semilla. Entonces, de esa forma, por ejemplo, los generadores de números aleatorios se utilizan en máquinas de bingo. Entonces, si alguien está jugando bingo en algún sitio y de repente ve la secuencia, podría tener una computadora y saber con una determinada probabilidad
con cuál generador está trabajando el bingo, si por ejemplo tiene varios días y nadie le cambia la semilla al generador. Entonces, no le interesa a la gente del bingo que la gente pueda detectar la función porque si no sabrían perfectamente cuál es la secuencia que viene. Y lo otro es aumentar el ciclo. Si yo tengo varios generadores que tienen unos ciclos que de repente no son muy largos, yo combinando los generadores puedo tener un nuevo generador que tiene un ciclo mucho más largo. Bien, esto lo voy a mencionar otra vez más adelante, pero construir un generador de números aleatorios requiere principalmente mucho conocimiento de teoría de números, que es algo de matemática teórica, o sea que no es el punto que nosotros pensemos en eso en este curso, solamente que los generadores existen y tienen determinadas propiedades. Perdón, y hay mucho de experimentar y de realizar pruebas con los generadores. Entonces, en ese enlace que aparece allí, que no es otra cosa, sino la página web de la Wikipedia del generador lineal congruencial, hay una lista de generadores, que es decir, cuando se habla de generadores que tienen nombre y apellido, son generadores que dicen para el valor A utilizamos tal valor, para el valor B, que puede ser 0 o distinto de 0, utilizamos tal valor y para el valor M utilizamos tal valor. Eso lo desarrolló tal persona en el año 40 y tanto, no sé cuánto, se utilizan tales sistemas y se llama generador tal. Hay una lista de esos generadores en la página de Wikipedia y en muchos otros sitios, pero allí están enumerados, yo creo que tanto en la página en inglés como en español. Y luego, aunque es bueno, es fácil explicar la teoría básica de los generadores de números aleatorios a través de los congruenciales, como el que acabamos de ver. Tiene un conjunto, esos generadores, los lineales congruenciales, tiene un conjunto de propiedades que no los hacen tan buenos para algunas aplicaciones. En función de eso se desarrolló otro generador que es el Mersenne-Twister. El Mersenne-Twister, como menciono acá, utiliza fundamentalmente números primos de Mersenne, es decir, que son potencias de 2 menos 1, por ejemplo, sería un 15, 2 a la 4 menos 1, por ejemplo. Y el Twisted, bueno, es una versión de otro algoritmo modificada. Entonces, este generador es el que se utiliza en Python en R en casi todos los software estadísticos y matemáticos que disponemos: Python R, Stata, Maple, etc. Bueno, ¿qué nos interesa? Ahora, hablamos que la semilla era el primer valor que utilizamos para generar una secuencia de números aleatorios. Entonces, la semilla es importante a la hora de seleccionarla. En general es preferible no utilizar 0 porque hay algunos generadores que, por ejemplo, cuando no tienen elemento aditivo le pones 0 y ya no da ninguna secuencia. Es preferible no usar números pares. Eso ya es muy relativo porque ya hay generadores que son fuertes respecto a eso, pero si uno no sabe qué generador está utilizando, es mejor no usar números pares. Si uno está haciendo una simulación y tiene distintos eventos que están ocurriendo y está haciendo realmente un experimento de simulación riguroso, debería tener para cada variable distinta, por ejemplo, los tiempos de atención o los tiempos entre llegadas, secuencias distintas, cada uno con su semilla. No se deberían utilizar secuencias solapadas, es decir, que yo tengo un proceso que arranca con una semilla y otro proceso en paralelo que arranca con la misma semilla, porque los dos números van a ir, primero, es como decir, primero uno va a dar 1 y el otro va a dar 1, el uno va a dar 10 y el otro va a dar 10, entonces el estar solapados va a haber correlación entre los números, lo cual va a generar propiedades extrañas que no ocurrirían con poca probabilidad en la realidad, probablemente. Entonces no sería conveniente. No se deberían, si estoy haciendo réplicas, es decir, que yo quiero ver cosas distintas que pasan en el sistema con distintas simulaciones, no debería repetir las semillas.
Y si yo quiero hacer experimentos que yo puedo ser capaz de reproducir, de replicar, de decir, oye, en tales circunstancias pasaron tales cosas, no debería utilizar semillas aleatorias porque, o sea, me refiero a aleatorias, verdaderamente aleatorias, no pseudo aleatorias, porque simplemente no podría repetir el experimento, porque un número realmente aleatorio ocurre una vez y más nunca. Y bueno, hay que tener cuidado en general con, en este caso de los generadores de números aleatorios, no porque tú hagas un cálculo muy complejo te va a dar algo aleatorio, o sea, realmente los generadores de números aleatorios es hacer funciones muy sencillas que devuelvan valores que parezcan aleatorios y luego hacer pruebas para verificar que cumplen las propiedades que nos sirven para nuestra experimentación. O sea, lo que tiene que ser complejo es nuestro modelo de simulación. Los generadores de números aleatorios tienen que ser robustos y tienen que poderse verificar la calidad de los resultados que ofrece. Diseñar y probar un generador de números aleatorios realmente es una tarea especializada y no vale la pena ponerse a hacer nuestros propios generadores de números aleatorios. No tiene mucho sentido. O sea, normalmente cada generador de números aleatorios que se utiliza de forma industrial ha pasado por procesos de prueba por años y cuando se crean unos nuevos son productos de experimentación e investigación por años. Entonces no se sientan, nadie debería sentirse con la libertad, a menos que, no sé, sea extraterrestre o algo extraño de, no, voy a crear mi nuevo generador de números aleatorios, como cuando alguien dice, voy a crear mi nuevo framework de desarrollo web. No, no lo hagan. Recuerden que a partir de ver una secuencia, tú podrías saber cuál es el generador que la está, este, saber cuál es el generador que está generando la secuencia, o lo que es la redundancia. Entonces, no piensen que un generador es infalible. Hay generadores que tienen problemas con semillas en particular. Se sabe que, bueno, un generador que tiene tales y cuales valores, con la semilla número tal, se queda pegado, es decir, ya no da nuevos valores. Es como si a un generador sin incremento le das un 0 y se queda siempre en 0. Entonces hay que conocer las propiedades de los generadores. Y bueno, insisto, implementar un generador, o sea, ojo, no diseñar el generador, implementar el código, ya vimos que tiene que ver con operaciones a nivel de bits, con operaciones que tienen muchos truquitos para que el código resultante sea muy, muy, muy óptimo. Muchas veces hacen generadores de números aleatorios en Assembler para aprovechar al máximo la potencia. Entonces, realmente la recomendación acá es utilicen los generadores que hay, que ya hay gente que utilizó un montón de horas de estudio de investigación para hacer buenos generadores. Y si tienen usos críticos, o sea, si lo van a aplicar en algo que es particularmente delicado, estudien, tómense el tiempo de estudiar las propiedades de ese generador en particular y vean si eso realmente sirve para lo que ustedes quieren. En Python utilizamos el módulo random para trabajar con números aleatorios. Las cosas básicas las vamos a ver aquí muy rápidamente. Simplemente por utilizar el módulo random, hago import random, como todo en Python, es muy fácil. Las funciones más básicas son la función, el random.seed, en este caso, fíjense que le pongo un número par, el 42, y luego hago una secuencia dentro de una lista donde yo llamo a random.random. Yo lo que quiero mostrar con esta lámina es que al utilizar la misma semilla, o sea, yo utilizo la semilla 42 y genero una secuencia. Si vuelvo a iniciar el generador con la misma semilla, se repite exactamente la misma secuencia. Entonces, la semilla determina dónde se inicia la secuencia del generador. Ya lo que tenemos allí, random.seed permite establecer una semilla. El parámetro, en lugar del 42, Python permite que le pongas cadenas de caracteres, números de puntos flotantes. Se puede poner su nombre o un byte array. Es decir, pueden agarrar una imagen, convertirla en una secuencia de bytes y utilizarlo eso como semilla. Todo eso es válido. Y random.random
que no lleva en principio ningún parámetro, a menos que yo quiera cambiar el método, o sea, la función del generador. Va a devolver un número distribuido entre 0 y 1, que parte de la semilla indicada anteriormente. Yo puedo utilizar random range. Ustedes conocen la función range de Python. Por ejemplo, si yo tengo la función range de Python de 465, ¿qué quiere decir? Que es una secuencia que inicia en 4 hasta 59 y va de 5 en 5. Entonces, esa secuencia va a tener entonces 4, 9, 4, 9, 14, 19, 24, etc. Entonces, de esa secuencia toma un número aleatorio en particular. Y randin es simplemente un número aleatorio de un entero. Es como randrange, pero el salto entre cada uno es 1, pero en este caso incluye tanto los extremos. Entonces es como dar un número aleatorio entre 50 y 100, incluyendo el 50 y el 100, entonces en este caso se vuelve 64. Allí está, random range. Si yo utilizo inicio, parada, paso, devuelve un elemento aleatorio de una secuencia que yo hubiese generado con range, inicio, parada, paso, y genera un número aleatorio, y randin devuelve un entero entre A y B, incluyendo A y B. Ok, otro que se utiliza un montón es utilizar choice. Choice es simplemente que le pasas una secuencia. Fíjense que la secuencia puede ser cualquier secuencia de Python, puede ser una secuencia de bytes, puede ser una cadena de caracteres. Si yo le paso la secuencia, me devuelve cualquier valor de la secuencia aleatoriamente. En este caso le pasé rojo, negro, azul, me devuelve azul. Y el otro es choices. Fíjense, choice me devuelve un único valor. Choices, yo le paso la secuencia, yo le puedo dar los pesos relativos y el número de la secuencia. En este caso, random choices de la secuencia que tiene las cadenas rojo, negro, azul, la lista que tiene rojo, negro, azul, y con pesos 1, 3 y 2, y K10 lo que me está diciendo es, dame 10 valores tomados de la secuencia, pero el peso relativo con el que me van a aparecer los números en la secuencia resultante va a ser que haya el negro se devuelva 3 veces más que el rojo y el azul 2 veces más que el rojo, porque son pesos relativos. Es decir, el algoritmo automáticamente prorratea esos pesos para que esa sea la frecuencia relativa entre cada uno de los valores. Entonces, bueno, de hecho en la secuencia se ve que hay 1, 2, 3 en 10 valores, hay 5 valores de negro, que es bastante más. Y el rojo, que solamente tenía uno, aparece una vez. Claro, es una muestra muy pequeña, pero deberían seguir esa distribución a la larga. Aquí lo importante es que esto es muestreo con reposición. Él sigue, si usted le pone K igual a 50.000, él le va a devolver 50.000 valores siguiendo esos pesos. Ahí está la explicación. La función random shuffle revuelve secuencias. Claro, esas secuencias tienen que ser secuencias que permiten asignación. Por ejemplo, yo no le puedo pasar una cadena de caracteres y aplicarle el shuffle porque yo no puedo asignar, es una propiedad de Python que en una cadena yo no puedo modificar un carácter en particular. Entonces, y la otra cosa importante es que él revuelve los valores o baraja los valores, que es la idea del shuffle, in place, que es lo que está aquí. El random shuffle devuelve in place. Entonces, yo necesariamente tengo que generar la secuencia antes, shuffle la devuelve y después obtengo el resultado, porque la función random shuffle devuelve un known. Eso es igual cuando uno aplica el método ordenar en una lista, el sort, que es in place. El propio método devuelve known, no devuelve ningún valor. Y finalmente, creo que este es el último, sí, la función random sample se utiliza precisamente para hacer muestreo sin reposición. Es decir, yo tengo una población, en este caso la lista, dada por la secuencia rojo, negro, azul. Y en este caso, fíjense, si yo no tuviese el parámetro counts, yo solamente podría tener 3 valores máximo, cada máximo podría ser 3.
porque yo en sample, él toma muestreo sin reposición. Lo que ocurre es que en este caso el parámetro counts, que tiene 3, 2 y 5, me va a decir, antes de empezar a tomar los valores sin reposición, construye una lista que tiene 3 rojos, 2 negros y 5 azules, y entonces ahora empieza y de allí toma 5 valores al azar. Entonces resulta que aparece aquí azul, negro, rojo, rojo, azul, etc. Algunas de estas funciones tienen otros parámetros que tendrán que revisar en la ayuda, pero fíjense que todo lo que hemos visto precisamente se utiliza para generar procesos aleatorios. No me he metido para nada con distribuciones, aunque lo que hemos visto son distribuciones discretas, porque eso va a ser el tema precisamente de la próxima clase. Bueno, con eso estamos listos por ahora.